La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la regla del pomodoro. Hoy vamos a tratar el caso del asesinato de la doctora María Belén Bernal. ¿Es un crimen de Estado acaso este asesinato? Para eso tenemos dos invitados en nuestro set esta mañana y queremos dar la bienvenida al doctor Stalin Sacoto Zambrano, abogado con diploma superior en gerencia y comercialización, Master of Science en Security, licenciado en seguridad, alto comisionado de Relaciones Internacionales del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, la CEDUS. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y también damos la bienvenida a Adriana Rodríguez, abogada, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Derecho Internacional por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, actualmente docente, investigadora del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, y docente de la Universidad de Guayaquil y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos en este programa. Gracias. Bien, queremos dar unos datos de contexto. Creo que todos conocemos el caso de María Belén Bernal. Sin embargo, es necesario contextualizar nuestra conversación. La doctora o la abogada María Belén Bernal, el cadáver de la doctora fue hallada en el Cerro Casitagua, cerca de las instalaciones de la Escuela Superior de la Policía Enríquez Gallo, lugar donde fue vista por última vez. Y esto fue un detonante para poner en la mira a la institución policial del Ecuador. De hecho, en el programa pasado de la regla del pomodoro analizamos justamente la crisis o la reforma institucional de la Policía Nacional. El presidente Guillermo Lasso confirmó el hallazgo del cuerpo de la abogada Bernal con un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Y todas las evidencias apuntan hacia el cónyuge de María Belén Bernal, el policía Germán Cáceres, instructor de cadetes, encargado de preparar a quienes saldrán a las calles a resguardar a la gente de la violencia y del crimen. Tras todos estos hechos sucedidos, el 23 de septiembre fue enterrado el cuerpo de la doctora Bernal y el presidente Lasso decidió cesar de su cargo al ministro del Interior, Patricio Carrillo, y posesionó posteriormente a Juan Zapata en su lugar. Sin embargo, como consecuencia de todos estos hechos, varios expertos se han pronunciado y considerando que el caso o el asesinato de la abogada Bernal es un crimen de Estado. Otros señalan que no es un crimen de Estado, no se configuran los elementos, y eso es justamente lo que vamos a analizar en este programa con nuestros invitados. Así que bienvenidos una vez más. Y lanzo algunas preguntas ya disparadoras para nuestros invitados. ¿Qué elementos se necesitan para determinar que existe un crimen de Estado? ¿Qué repercusiones tendrá el Estado si se asume, o tendrá para el Estado si se le asume total responsabilidad del crimen? ¿La legislación ecuatoriana contempla esta figura del crimen de Estado, o bajo qué marco legal se podría considerar que es un crimen de Estado? Vamos primero con nuestro invitado Sergio Stalin Sacoto, y luego con la doctora Adriana Rodríguez. Stalin, por favor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Mira, desde mi punto de vista no existe un crimen de Estado en la muerte de la abogada Belén Bernal. Y no existe porque no reúne los requisitos que para el efecto se requieren. Antes que nada tengo que comenzar diciendo que no existe una legislación que establezca o defina lo que es el crimen de Estado. Es más bien un tratamiento de carácter criminológico que ha establecido cuáles son las condiciones que tienen que darse. En este sentido, la primera condición es que sea
que el hecho que se produzca lo ejecute un estamento del Estado o un agente del Estado. Un agente del Estado. O lo haga un particular con complicidad o tolerancia del Estado. ¿Y cuáles son los indicadores para establecer eso? Primero, que haya denegación de justicia, que haya obstrucción en la investigación, que haya revictimización. Y esas condiciones, que es la primera condición y la básica, no se cumple. Partiendo de esto, yo me atrevo a afirmar, no es un crimen de Estado. Hay otras tres características que para que sea crimen de Estado tiene que haber un número que sea considerable de afectados por la política que se ejecuta del mismo Estado. Entonces, al no darse esto, al darse esto como un hecho ocasional, delimitado, puntual, que lo ha ejecutado un miembro de la policía, que lo ejecutó en una instalación de la Policía Nacional, no es suficiente mérito para considerarlo como un crimen de Estado. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en el derecho internacional se entiende por crimen de Estado justamente cuando se comete por agentes del Estado, por el Estado, de forma sistemática hacia una población, ya sea por términos religiosos, digamos ideológicos, y se arremete contra una población de forma sistemática en un número considerable, como dice el doctor, es cierto, y que además sea parte de un plan de Estado, ¿no? Como una política de Estado para que sea considerado, digamos, como un crimen de Estado en este nivel. Entonces, el tema aquí creo que es complejo, no tanto para buscar la categoría si es crimen de Estado o no, sino justamente cuáles son los alcances que tiene la responsabilidad estatal en los femicidios, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos, podemos decir que en lo que va del 2022, hay 266 casos de femicidio, no estamos hablando de un caso aislado, o sea, no estamos hablando que la muerte el femicidio de María Belén, que además fue mi estudiante, una brillante estudiante en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, es un caso aislado, porque no es un caso aislado, o sea, responde a un fenómeno muy complejo, como es el femicidio en Ecuador, que realmente existe una irresponsabilidad estatal marcado en cada caso que se está cometiendo, ¿no? El caso de María Belén no es aislado, es un caso que responde a una negligencia y que el movimiento feminista, por cierto, está denunciándolo constantemente. Es decir, el análisis tendría que ir, por otro lado, no tanto por la responsabilidad de la institución policial, en este caso, ¿no es cierto?, sino por la falta de políticas estatales frente al asesinato de mujeres, que es el femicidio, más bien. No, es que en este caso particular la policía está teniendo, digamos... Claro, en este caso. Claro, sí. En este caso particular hay otros casos que también, porque, ojo, de los 266 casos, en varios la policía está directa o indirectamente involucrado, o los agentes del Estado, no policía, agentes del Estado. Hay en algunos casos militares, en algunos casos policías. Hay un caso, por ejemplo, de Cristina en Santo Domingo, donde el principal sospechoso es un militar, está ahí detenido en fiscalía, no se sigue adelante. Entonces, aquí el tema es que también existe, o como una suerte de, yo no voy a decir de encubrimiento, pero sí, como uno puede escuchar las declaraciones del ministro al principio, cuando fue el caso de María Bernal, que eran errores, eran fallas humanas, decía, pero eran fallas. Entonces uno se da cuenta de cómo existe una, no solamente naturalización, sino que el Estado tiene en varias estructuras una permisión hacia la muerte de mujeres. No hay protocolos, los fiscales aplican un protocolo u otro protocolo, entonces en el momento de decidir qué protocolo van a usar, se le escapa justamente el principal sospechoso, y ese es el tema. Es decir, que los agentes del Estado, en los 266 casos de femicidio, en algunos, no en los 266, pero en algunos, ha participado de una u otra forma. Por eso es que hay algunas legislaciones internacionales, como por ejemplo en Uruguay, que hace diferencia entre femicidio y feminicidio. ¿Por qué? Porque el femicidio, que se puede cometer en un momento, digamos, de relación de poder entre una pareja íntimo, y el feminicidio cuando los agentes del Estado de una u otra forma han tenido alguna cuestión, digamos, de negligencia o participación directa. Entonces, esta diferencia entre femicidio y feminicidio nosotros no tenemos en nuestra legislación,
que sí hubiera sido interesante tenerla para poder, por ejemplo, en estos casos, separar estos casos donde la responsabilidad estatal es mucho más clara que en otras. Solamente una aclaración. Usted habla de 266 femicidios. ¿Esa cifra es oficial? Porque yo tengo acá 206. 206. Están bueno, estas son las cifras de las organizaciones sociales. Ajá. Sí. Y están justamente, porque las cifras, o sea, ese es otro tema. Nosotros tenemos que guiarnos con las cifras que nos da el mapa de geografía crítica de las feministas, el mapa, son todos estos mapas que uno tiene que irlos viendo. Estoy hablando del caso de mujeres, de muertes violentas de mujeres. Luego, los casos ya que las feministas hablan como feminicidio, el caso de muertes, caso de muertes violentas, digamos, está entre 206, 250, o sea, es una cosa, los datos incluso. O sea, no hay datos oficiales. Civil, no hay datos oficiales. O sea, imagínense en cómo falla el sistema. O sea, aquí el sistema ha fallado. Doctor, entonces desde esa perspectiva, más bien del femicidio, de la responsabilidad estatal en el asesinato de mujeres, ¿podríamos estar ante un crimen de Estado? No. Y aquí es importante, en nuestra legislación lo que habla es del femicidio, no hay el feminicidio, y más bien el término femicidio y feminicidio lo hacen como sinónimos, y lo utilizamos dentro de nuestra cultura como sinónimos. Pero aquí hay un tema que es muy importante. Es verdad que hay 200, según las estadísticas, hay 206 muertes por femicidio en el Ecuador. Pero yo les invito a revisar cuál es el índice de violencia, de muertes violentas que tenemos en el Ecuador, y finalmente tenemos que son más de 2.150. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese... 2.150. 2.150. ¿Qué encontramos? Que para empezar, ¿sí?, las muertes violentas las encontramos más bien en las personas del otro género. Esa es la primera condición. Ahora, la segunda condición, que cuando hablamos de responsabilidad estatal, de que no hay una política clara por parte del gobierno nacional, mire, la política está dada, la ley está hecha, y lo que tenemos que hacer es aplicarla de acuerdo a las condiciones de cada caso específico. En este caso específico, la Fiscalía lleva adelante todo un proceso de lucha contra la violencia de los casos que ellos conocen. Y ellos son los titulares de la investigación y finalmente se apoyan en los recursos científicos y técnicos que le puede dar la policía para esclarecer los casos. Entonces, dentro de este punto de vista, yo pienso que es verdad que falta apoyo porque faltan recursos tanto para la Policía Nacional como para la función judicial, como para los operadores de justicia, para poder administrar correctamente, para poder dar paso a que los testigos protegidos efectivamente puedan aportar con sus conocimientos, con lo que conocen de un acto delictivo, debidamente protegidos. Tal vez en ese sentido no hay los suficientes recursos, pero es que el problema de los recursos no es un problema único y exclusivo del problema de la violencia, no, es un problema nacional, no hay recursos. Y en ese sentido, la sociedad tiene que contribuir también en esto, pagando sus impuestos a tiempo para desde ahí sí generar los recursos y poderlos redistribuir de una manera correcta. Falta de recursos, dice el doctor. Y que realmente, o sea, hay un clima de impunidad no solamente en los femicidios, sino en los crímenes en general. Sí, claro, lo que pasa es que los femicidios ocurren en una situación de relaciones de poder íntimo muchas veces, o sea, si es la pareja la que termina asesinando, o expareja, o cómo se va construyendo, que eso es lo macabro, ¿no? Lo macabro es en un lugar donde debería haber una relación de amor o de afecto o de cuidado, existe una relación de poder, y eso no es aislado, eso ocurre porque estamos, y ahí sí es un tema cultural, es un tema que nos encontramos en una cultural y económico, en una estructura patriarcal, digamos, de dominación todavía, donde las mujeres están subordinadas en muchos aspectos. Por ejemplo, si hablamos del tema de la policía, estamos hablando de que el instructor de la policía es un femicida. O sea, fíjese usted cómo son quienes deben investigar los casos de femicidio y resulta que su instructor principal es un femicida. ¿Qué estaba instruyendo y qué estaba educando? Entonces ahí viene la perspectiva también, que eso lo ha dicho, digamos, el derecho internacional justamente de lucha contra la violencia contra las mujeres, que los policías tienen que tener enfoque de género y enfoque también
de derechos humanos. Aquí el sistema ha fallado, o sea, eso es una cosa que tenemos que partir, porque si no reconocemos que el sistema falló, no podemos reconstruir o hacer una ingeniería justamente de protección hacia las mujeres. Pero el sistema falla, lo dice Stalin, porque faltan recursos, porque el marco legal existe. No es solamente un tema de recursos. El instructor el instructor de los policías, un femicida. ¿Eso es un tema de recursos? No es un tema de recursos, es un tema de selección. Es un tema de educación. ¿Cómo selecciona? Este tipo, digamos, obviamente que no es un femicida y es un violento, no ahora. No es que mató y se estrenó como violento, no, el señor, digamos, tenía una serie de situaciones que se podían prevenir que era un femicida, ¿no? María Belén había sido víctima antes de golpes y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? O sea, el contexto es el que determina el femicida, el contexto, no la situación en sí. Entonces, este contexto de un tipo como que llegó a ser el director de la policía no es un tema de recursos, es un tema de la estructura de una institución que está marcada por el patriarcado, la violencia y también la impunidad. No es director, por si acaso, eso vale la Perdón, pena. no director, instructor, sí, el instructor. Uno de los instructores, es que en la escuela hay muchísimos más instructores. Sí. Te pido que claro, un espacio, por favor. Pero tome en consideración lo siguiente, vamos a ver, es verdad que en este momento tenemos bajo la lupa el caso de un instructor que ha tenido una relación, aparentemente ha tenido una relación en primer lugar con una cadete y tenemos también la relación, el hecho de que este instructor termina asesinando a su esposa. Perfecto. Pero como bien tú lo dices y lo señalas, esto es un problema estructural y de cultura, porque no solamente lo vemos en la Policía Nacional, si vamos a las universidades y si vamos a los colegios, vamos a encontrar que tenemos profesores que también tienen relaciones con sus alumnas. Y entonces, si vamos a hacer un análisis global, hagámoslo completo. Esto no es un problema tan solamente de la policía y que hablemos y que se pueda decir que ha habido impunidad, porque tomando el ejemplo también en la academia, nosotros hemos visto y hemos podido ver que existen muchos casos de profesores que se enredaron con sus alumnos y también hay una relación de ¿qué? De superioridad, también hay una relación que tiene que ver con eso. Entonces, no se trata de que nos asustemos porque ha sucedido en la Policía Nacional. Sí, ha sucedido en la Policía Nacional y posiblemente podría seguir sucediendo porque finalmente cuando se le somete a los exámenes psicológicos y psicométricos a los que están queriendo ser policía o a los que llegan a ser policía, los conocemos y los analizamos en una situación de normalidad. Sí, pero está ahí. Si es un agravante que sea que sea la policía, que es el cuerpo de seguridad del Estado, la que debe proporcionar seguridad a los ciudadanos, y que sea en un recinto policial. Además, no en cualquier recinto policial, sino donde se educan. Sí tenemos que asustarnos. Es que asustarnos, y tomen en consideración, y por eso yo les decía, que no hay obstrucción a la investigación, que no hay denegación de justicia, que no hay revictimización, y por eso el comandante general de la policía... Yo no estaría tan seguro, o sea, eso tendría que determinar ya justamente la investigación. Claro. Porque esas primeras horas, ¿no es cierto?, en las que se le permite la fuga al teniente Cáceres, son críticos, ¿no es cierto? Y hay fiscales y hay policías involucrados. Es que finalmente, procesalmente, doctora, el fiscal, el juez, no puede ordenar la detención si no existen los elementos de convicción. Es que no existían los elementos de convicción en ese momento. ¿Por qué no existían los elementos de convicción? Porque esa es la pregunta. El titular de la investigación, que es el fiscal que está a cargo, ¿sí?, tenía que esperar los resultados, pero desgraciadamente, de lo que yo entiendo y lo que he podido leer, los tiempos se culminaron. Una vez que se cumplieron los tiempos, ¿sí?, apegados al respeto al debido proceso, había que dejarlo en libertad. Sí, que hubo una falla en que a la final la Dirección General de Inteligencia no le hizo el seguimiento. Sí, exacto, es verdad, se lo ha reconocido como tal, y por eso el mismo comandante general, el mismo exministro Carrillo, ¿qué fue lo que ordenó? Que se inicien los sumarios administrativos tendentes a establecer responsabilidades, y los que están con responsabilidades están en este momento siendo procesados, tanto administrativamente como penalmente. Después de un montón de bulla que hicimos las feministas, porque al principio decía que eran fallas humanas.
lo dijo. O sea, los resultados que tenemos es después de que la madre de María Bernal empieza a tener toda un respaldo también por un movimiento, porque aquí hay una cosa interesante, en criminología la opinión pública es importante, ¿no? Y la opinión pública en un movimiento que empieza a hacer presión justamente para que cambie la perspectiva, porque al principio la perspectiva era que eran errores humanos, que eran fallas humanas, no determinar cuándo salió, digamos, no registrarla, no saber que sale con los vidrios polarizados, fallas humanas que pide auxilio y que no van a verla, digamos, todo es falla humana. O sea, incluso, fíjese, estamos hablando de un instructor como un profesor, digamos que es un tema parecido a un profesor de una academia, igual reprochable, porque hay una relación de poder, ¿no? Pero estamos hablando de un instructor, de agentes del Estado. Los agentes del Estado se supone que son para velar los derechos, se supone que son para velar la seguridad y los derechos. Entre esos derechos tiene que haber una perspectiva de derechos humanos. Estamos hablando de agentes del Estado, donde el tipo no solamente tenía una relación de poder con su esposa, que la terminó matando, sino también con cadetes. Fíjese usted la estructura cultural patriarcal y machista y violenta de jerarquías, donde ni siquiera, donde además hay un espíritu, digamos, de cuerpo y de obediencia de vida que no debió haber ocurrido en ese momento. Porque si se pide auxilio, se tenía que haber actuado. Son policías, son agentes del Estado. Pasemos justamente a analizar ese factor de esta supuesta complicidad de los otros cadetes que no reaccionan ante los hechos violentos que estaba ocurriendo en ese momento, Stalin. ¿Cuál tenía que haber sido, o cuál es esa responsabilidad de estas personas, de estos cadetes que estaban ahí y no socorrieron a la víctima? Antes que nada, nosotros el deber de cuidado existe para los policías. Los cadetes de la policía todavía no son policías. Están en un proceso de formación para llegar a ser policía. Ahora bien. O de formación. No lo tomemos de esa manera, porque en realidad no podemos generalizar un caso específico, generalizarlo, porque terminamos debilitando a una institución muy importante que es para que contribuye al mantenimiento y al engrandecimiento de la democracia. Porque no podemos imaginarnos un país en desorden sin que exista la Policía Nacional, ni que exista unos operadores de justicia y la misma Fiscalía apoyados debidamente por la sociedad civil. Bueno, ahora, estábamos analizando... Totalmente de acuerdo, pero ¿esta policía? ¿O es necesario reformar, reestructurar una policía que no es un caso aislado? O sea, discúlpenme, pero hay reiterados casos de policías involucrados en delitos que han sido atrapados, incluso en delitos flagrantes. En un universo de 50.000... Y perdón que nos salgamos un poquito en un universo de 50.000 policías, lo importante es que cuando han sido descubiertos, han sido puestos inmediatamente a disposición de la autoridad competente. No se los ha escondido ni nada. Se los ha puesto... Entonces, no hay denegación de justicia, no hay obstrucción a la investigación. Entonces, lo que hay es una transparentación de los procedimientos. Ahora bien, usted me está analizando cuál es el tema de la responsabilidad de los cadetes. De los cadetes que estaban analizando. Ok, como seres humanos, al escuchar el auxilio que pedía otro ser humano, desde luego hay que ponerse en los zapatos de ellos. Hay un cadete que va y le avisa a un superior y le dice: oiga, hay gritos en la habitación de mi teniente. Y desde luego, ahí sí está un error. El teniente le responde: no te metas, que son problemas familiares. ¿Qué más podría hacer el cadete en ese momento? Yo le pregunto, ¿será posible que hubiese ido él a romper la puerta y entrar? Pero es un error, usted vuelve a repetir que es un error. Es un error que el alto mando diga: no te metas. No, pero por supuesto, y por eso tiene que ser sancionado. Tiene que ser juzgado y tiene que ser sentenciado por este tipo de comportamiento, porque no es aceptable. Pero, aquí viene el tema. Hay que ponerse también en los zapatos del cadete que avisó, da el aviso y finalmente recibe eso como respeto. Estoy de acuerdo. Y luego de eso, ¿qué hace? O sea, tampoco no es que él ya, yo después de eso, bueno, ¿yo qué hago? Y luego de eso, si narramos lo que se ha hecho público, que lo que se escuchó y lo que escucharon a las 5 de la mañana, etcétera, etcétera, entonces ya entramos en otro proceso. Ahora bien, que los que estén involucrados tienen que ser investigados administrativamente y penalmente y establecerse las responsabilidades
y que tendrán que responder por esas responsabilidades. Es lo correcto. Ahora bien, la Policía Nacional como institución ha hecho lo correcto, ha reconocido su error, lo ha transparentado y no está escondiendo nada. Desde ese punto de vista, el mando institucional está actuando correctamente. Ya. Yo, por un lado, lo que sí estoy de acuerdo es que la cuerda se rompe por el lado más flaco, que son los cadetes, las mujeres cadetes involucradas en esto, por el lado más flaco. Y no se hace una reflexión sobre las estructuras institucionales que producen esto, como por ejemplo cuando se da conocimiento a las autoridades dentro de estas jerarquías y dicen no te metas, ¿no? Entonces, eso es un problema, pero yo no creo que sea un error de la policía. Esto es un problema estructural de la policía, es un problema grave de la policía, es un problema de responsabilidad estatal, porque hay responsabilidad estatal. Nadie dice que no hay responsabilidad estatal aquí, y que la responsabilidad estatal está dada por el tiempo de las investigaciones, está dada por justamente cómo se fue dando las noticias, digamos, los datos que se van dando de la investigación poco a poco. Cuando empezaron las investigaciones, ya la madre lo dice, después de 4 días empiezan justamente la investigación. Fíjense ustedes los tiempos procesales justamente que están ahí. Entonces, no es un error de la policía, es una estructura que está en este momento bajo la lupa y que tiene que ser repensada, reconstruida, y por supuesto que la sociedad quiere más paz, quiere más seguridad, pero la seguridad y la paz para mí no la da la policía. La seguridad y la paz la da un Estado responsable, un Estado que sabe cuáles son sus problemas, digamos, criminológicos, con unas políticas criminales claras que hasta ahora no lo tiene. En ese sentido, permítame complementar un poco el criterio. Existía anteriormente la idea de una seguridad dirigida. Actualmente estamos hablando desde hace 30 años atrás de una seguridad integral. En la seguridad integral no es un departamento o un ente el responsable de generar el ambiente seguro. En seguridad integral, todos los integrantes, todos los componentes del sistema tienen que contribuir a generar el ambiente seguro. Y dentro de ese sistema estamos usted, yo y todos los ciudadanos. Sí. Entonces, es muy importante eso, establecerlo como sí, política. pero sí es necesario en un Estado moderno un cuerpo especializado, altamente técnico, como una policía, ¿no es cierto?, para combatir justamente el delito, y más aún en un contexto de avance del crimen organizado como el que tenemos en el país, ¿no? Permíteme decirte algo, en este momento estamos en un momento muy especial en la Policía Nacional. Tenemos un mando en la Policía Nacional excelente, extraordinario. El general Salinas, Fausto Salinas, un general que ha tenido más de 30 años en una unidad operativa donde el error es cero. Grupo de Interacción y Rescate. Mauro Vargas ha trabajado toda la vida, trabajó primero en la UIS, luego en el ULCO, luego en la Dirección Nacional de Narcóticos, con una amplia experiencia en investigaciones. Fausto Oliva es un general que estudió en la República Argentina, es uno de los mejores criminalísticos que tiene el Cono Sur. Y podría seguir hablando así de una gran cantidad. Claro, dejémoslo ahí, claro. Pero hay evidentemente. Creo que las posiciones están bastante claras. Adriana nos señala que hay responsabilidad del Estado. Stalin nos dice es un tema puntual de individuos, de agentes del Estado, pero que no hay una responsabilidad estatal. Queremos revisar rápidamente lo que nos dicen nuestra audiencia. Hemos preguntado, ¿considera que el feminicidio de María Belén Bernal constituye un crimen de Estado? El no gana el 69,8%, dice que no es un crimen de Estado, y 30,2% de la audiencia dice que sí es un crimen de Estado. No tiene representación de una encuesta, esto es simplemente un sondeo en el cual la audiencia de este programa se pronuncia, pero no obtiene una validez estadística estos datos. Por si acaso hay que siempre aclararlos. Sus conclusiones, no sé si quieren comentar algo de estos datos. Porque yo creo que la encuesta también debería ser si hay responsabilidad estatal, porque no es lo mismo responsabilidad estatal que crimen de Estado. Entonces, sí creo que, por ejemplo, la opinión generalizada, la opinión pública en general, es que hay responsabilidad del Estado. Y eso me parece que la opinión pública, para poder construir justamente políticas democráticas, amplias,
es necesario tomarlas en cuenta. ¿Y esa responsabilidad estatal, Adriana, tiene que ser fijada en el proceso judicial o dónde se fija ese? ¿Quién lo fija? Eso lo va a fijar desde el proceso judicial, y ahorita ya hay responsabilidad del Estado, ¿no? Desde la aplicación de los protocolos, desde el tiempo de investigación. Ahorita ya estamos hablando de responsabilidad. ¿Pero quién lo determina? Eso lo determina el Concierto Internacional de los Derechos Humanos. Existen organizaciones que están viendo y están vigilando el proceso, cómo se encuentra en este momento marcado por las investigaciones, las negligencias también, y entonces es lo que va a determinar básicamente eso, ¿no? Correcto. En este momento hay. Muchísimas gracias, Adriana. Stalin, sus conclusiones. Mira, respeto mucho el criterio de la doctora. En realidad, yo no lo veo desde ese punto de vista. Es verdad, a ver, los tiempos que se están tomando para la investigación son los tiempos procesales que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. O sea, son los normales en es normal, ¿sí? Yo pienso que hay una gran cobertura, hay equipos que fuerzas de tarea desplazadas por la Policía Nacional, justamente para, en primer lugar, ubicar al teniente Cáceres o al exteniente Cáceres. ¿Sí? Ha habido toda la apertura para hacer toda la investigación pertinente. Es más, se ha dado paso para que participen dentro de las pericias, no personal de la Policía Nacional, sino personal que está más bien apegado a lo que es la academia y a lo científico, y eso es lo correcto. Desde ese punto de vista, yo creo que estamos cumpliendo no como institución, sino como sociedad, con lo que ya está previsto y reglado en las leyes. Pero en el proceso ¿se puede determinar que hubo responsabilidad estatal? Por supuesto, y lo tienen que determinar. Si hay responsabilidad estatal, pero eso finalmente, ¿quién lo va a determinar? Se determinará dentro del proceso, y desde luego y de ahí arrancarán las responsabilidades que pueden existir para cada estamento. Perfecto. Gracias, Stalin, gracias, Adriana, y a todos ustedes que nos siguen en este espacio. Recuerden que se transmiten 3 horarios distintos de este programa. Esta mañana a las 8:30, luego se emite a las 7:30 de hoy jueves, y el día lunes a las 6:30 de la tarde, por si alguien quiere volver a verlo o se perdió una parte de este espacio. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.